Estamos estudiando lo que es el juicio por la falta de amor a Dios, capítulo 17 y capítulo 18 del libro del Apocalipsis. Y hoy vamos a ver, o vamos a iniciar lo que es la destitución religiosa por la falta de amor a Dios. Esto es del capítulo 17, del versículo 7 al versículo 13. Versículo 14 es la desilusión. Versículo 15 al 18 es la destrucción por la falta de amor a Dios. La destitución religiosa por la falta de amor a Dios. Empezamos con el versículo 7 cuando dice: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Esta destitución es estar destituidos o ser destituidos de la adoración que se le ofrece a Dios, que se le ha estado ofreciendo a Dios. Destituirlos por completo de ser adoradores de Dios. Y no porque no tengan ese deseo, simplemente porque la adoración que le ofrecen a Dios no es la que Dios pide. Y Dios utiliza todo lo que hay en su creación para acomodar las cosas de acuerdo a su voluntad. Porque ha llegado un momento, pensamos que esta interpretación del libro de Apocalipsis está en un momento perfecto para poder entender con más claridad lo que es prácticamente todo el libro. Al estar en los últimos tiempos y al ver las cosas que están sucediendo, entonces queda mucho mejor la interpretación en este tiempo que, por ejemplo, hace 30, 40, 50 años que no se sabía todo lo que está sucediendo hoy. Pues por ello podemos decir de que la destitución religiosa por la falta de amor a Dios. La falta de amor a Dios ya vimos que se ha reflejado en no ser obedientes a la voluntad de Dios. Dios ha estipulado su voluntad en su palabra es la Biblia, esta es su palabra, pero muchos grupos religiosos, o esta mujer ramera, muchos grupos religiosos, que esto es, la mujer ramera ya hemos dicho, que es aquel grupo religioso que no obedece pues la voluntad de Dios, obedece al hombre, obedece a sus propios intereses. Ha llegado pues ese momento donde Dios ha determinado destituirlos como adoradores de Dios, porque les ha faltado amor para adorar a Dios, y les ha sobrado ganas, y les han sobrado deseos de enriquecerse, de cometer abusos en el nombre de ser servidores de Dios. Es decir, ha pasado muchos años donde diferentes grupos religiosos, los líderes han utilizado el nombre de siervos de Dios para enriquecerse, para cometer abusos y abusos al por mayor, violaciones, vejaciones de todo tipo, para cometer todos esos tipos de abusos y enriquecerse también. Y también, como ese misterio de esa mujer ramera, cuando Juan se asombra, es porque Juan está viendo que el propio pueblo de Dios, el pueblo infiel de Dios forma parte también de esa mujer, forma parte de la gran ramera. En estos años, en este tiempo, la parte infiel del pueblo de Dios, que es la iglesia de Cristo, es decir, la iglesia de Cristo que es infiel, forma parte de la gran ramera también, que por muchos años han utilizado el nombre de ser servidores de Dios, de estar en el camino correcto, para ser infieles ante lo que está pasando. Si no hay adoradores en este momento de la iglesia de Cristo, entonces están en la apostasía, entonces están practicando la infidelidad y con ello se convierten también en la gran ramera. No se ha entendido estos grupos religiosos que están siendo destituidos. Y lo vemos actualmente, lo vemos lo que está pasando. Están siendo primero van a ser destituidos, luego vendrá una gran desilusión en ellos y luego vendrá la destrucción total de ellos. Pero en ese momento no se dan cuenta que están siendo destituidos
de ser religiosos o de ser adoradores de Dios, porque no han entendido todavía la palabra de Dios. No han entendido que la iglesia no es un edificio. La iglesia, dice la Escritura, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí está el Señor Jesucristo. Esta es la iglesia. 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor Jesucristo, de diferente familia, obviamente, para que no sea una adoración patriarcal. Tiene que ser de diferente familia. No necesitan un edificio para reunirse. Hoy están destituidos porque les han cerrado los edificios. Y los han destituido de ser religiosos, de ser adoradores de Dios. Supuestamente van a ese edificio a adorar a Dios, supuestamente. Y si lo adoran de acuerdo a su conocimiento, pero no al conocimiento de Dios a través de su palabra. No lo adoran como Dios quiere. Dios es espíritu y los verdaderos adoradores deben de adorarlo en espíritu y en verdad. Es decir, de acuerdo al texto de la palabra. Pero no lo han hecho así. No lo han hecho así que hoy que les han cerrado los edificios, aproximadamente hace 3 meses, siguen sin... Es el tiempo en el que no han adorado a Dios. ¿Cómo pueden decir que son religiosos, que adoran a Dios, si han dejado de adorarlo? ¿Por qué? Porque necesitan el edificio. Algo parecido ha pasado ya, cuando dice el Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, que dice el Señor que, capítulo 24, versículo 1 y 2, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando el Imperio Romano destruye el templo de Jerusalén, los judíos se quedaron sin un lugar donde adorar. Siguiendo y siguen, los judíos que siguen siendo judíos, practicando el judaísmo, siguen todavía sin entender la palabra de Dios, así como están todos los grupos religiosos. ¿Por qué no se reúnen los grupos religiosos? Porque necesitan un edificio. La iglesia no es el edificio. La iglesia somos los miembros. La iglesia de Cristo fiel en este momento sigue adorando a Dios. No ha dejado de adorar a Dios. No es necesario reunirnos 20, 30, 40, 50. Con que se reúnan 5, 10, máximo, de acuerdo a los lineamientos que se han puesto por las autoridades, máximo son 15. 10 a 15, no es necesario que haya multitudes de adoradores. Dios no ve la multitud de adoradores, Dios ve el corazón de los adoradores, las ganas y el deseo que tienen de adorar. Es por eso que hoy ha iniciado, algún tiempo hacia acá, la destitución religiosa de a los que les falta amor a Dios. Porque escuchamos y vemos cómo los grupos sectarios, los grupos denominacionales, dicen cuándo llegará el tiempo en que se abra el edificio, en que se abra la iglesia para ir a adorar a Dios. ¿Y por qué no lo adoran hoy? Tienen que adorarlo. Si realmente son adoradores en espíritu y en verdad, adoren a Dios. Congréguense. ¿Por qué no se congregan? Bueno, porque siguen utilizando métodos de adoración que Dios no le agradan. Por decir, los instrumentos musicales no se reúnen en una casa porque tienen que llevar todo un equipo instrumental a una casa, como si fuese un baile. Y todo ese equipo instrumental lo tienen en los edificios. Por eso no se reúnen. No se reúnen en los hogares porque necesitan un pastor. Cuando, por ejemplo, en la iglesia de Cristo no necesitamos instrumentos musicales. Le adoramos de acuerdo a como lo dice Dios en su palabra, con cantos espirituales. No necesitamos un pastor porque el único pastor que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos un sacerdote como la iglesia de Roma. ¿Por qué la iglesia romana no se reúnen, no se congregan? Porque necesitan un sacerdote que les venga a oficiar. ¿Por qué no se pueden reunir en grupos pequeños? Porque necesitan un sacerdote. Y no hay muchos sacerdotes para que vengan a diferentes grupos. La iglesia de Cristo hoy se reúne como se reunía la iglesia primitiva. En los hogares, grupos pequeños. Así empezó la iglesia. Y así es como está hoy. La verdadera iglesia, o sea, es decir, la iglesia fiel de nuestro Señor Jesucristo, así está adorando a Dios. ¿Y dónde están los demás religiosos? ¿No se dan cuenta que están siendo destituidos por la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos? Están siendo destituidos religiosamente, es decir, quitándolos de adorar a Dios, porque necesitan
lo material, necesitan el edificio para reunirse. No es necesario un edificio para reunirse para adorar a Dios. Esa es la destitución que está haciendo. Están siendo, esto es, destituidos como supuestos servidores de Dios. Que esto es lo que significa el misterio Babilonia, o el misterio que nos dice el versículo 6, o el misterio de la gran mujer. El misterio de la gran mujer es de que muchos se han escudado como siervos de Dios para enriquecerse, para cometer abusos, para ser apóstatas, ser infieles apóstatas. Aquí es donde entra la porción de la iglesia de Cristo que en este momento es infiel. Toda la iglesia de Cristo que no se reúna en este momento es una iglesia apóstata, una iglesia infiel. ¿Por qué? Porque tampoco han entendido que no se necesita el edificio. Está prohibida las reuniones en los edificios, sí, pero en los hogares no. O tal vez en un hogar cuando haya multitud, pero 5 o 6 es suficiente para adorar a Dios. No se necesita que tengamos que haber muchos para adorar a Dios. Así era como empezó la iglesia, y así es como está en este momento. Por eso esta bestia los está destituyendo de ser religiosos. Ya cuando veamos el versículo 13, el versículo 14, vamos a ver la desilusión que va a causar en ellos y en poco tiempo, y luego la destrucción total. Pero por lo pronto están siendo destituidos. ¿Dónde están esos adoradores? ¿Dónde están los que iban con gran gusto y con gran gozo a cantarle alabanza a Dios con instrumentos musicales? ¿Por qué no lo hacen hoy? Porque están siendo destituidos sin que se den cuenta. Es momento de meditar. Si alguno que escucha esto es de ese grupo, medita, ¿por qué no te reúnes? Y busca a la iglesia que se reúne, la iglesia fiel, que es la iglesia de Cristo, que no necesitamos edificio, no necesitamos instrumentos musicales, no necesitamos sacerdote, porque todos somos sacerdotes, no necesitamos pastor, porque tenemos un solo pastor, y podemos adorarle a Dios tal como lo menciona la Escritura. Ahora, la iglesia de Cristo, que forma parte de esta mujer ramera o de este misterio de esta mujer, es la iglesia de Cristo infiel, la que no se reúne, la que está en apostasía en este momento. Dice la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hoy el engaño, o que se han llevado, o que se han dejado llevar por el engaño de que los edificios no te pueden reunir. Y eso es cierto, y se tiene que obedecer, pero en tu hogar sí, o en otro hogar se pueden reunir. ¿Por qué no lo hacen? Porque forman parte de esta gran mujer, o de esta mujer, o del misterio de la mujer, que a su vez esta iglesia de Cristo infiel es parte pues de lo que es también la gran ramera. No les han enseñado, porque nunca los líderes religiosos les han enseñado la verdad, y han mezclado lo mundano con lo espiritual, es decir, han mezclado la música del mundo con el canto espiritual, han mezclado la ley con la gracia, han mezclado el antiguo pacto con el nuevo pacto. Siguen haciendo ese tipo de mezclas, por eso no son adoradores que, utilizando la palabra de moda, no son adoradores esenciales para Dios, porque ese tipo de adoración a Dios no le gusta, no le agrada, no se goza con esa adoración, porque Dios no ha mandado que le toquen música instrumental, porque Dios ha ordenado que la ley ha quedado atrás, ha quedado obsoleta, y que hoy es la gracia. Porque si fuera la ley, entonces la gracia ¿para qué sirve? Pero han mezclado eso, lo mismo que hizo el pueblo de Dios allá en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 17, segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 32 y versículo 33. Esto que hacen, o que habían hecho hasta hace poco, es lo que hacía el pueblo de Israel. Dice la Escritura: temían a Jehová, e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Es decir, hacían una mezcla, temían a Jehová, pero también seguían a los dioses paganos, o a las imágenes, o a los ídolos. Y hoy, ¿qué hace? Bueno, eso lo hace la iglesia de Roma. Pero el grupo denominacional que hace, mezcla, teme a Jehová, obedece
al nuevo pacto, entra en el nuevo pacto, pero quiere ser parte del antiguo pacto. Hay una mezcla. Quieres recibir la gracia de Dios, pero también quieres observar la ley. No es así como Dios lo ha dejado. Dios, hay un término de lo que es la ley y hay un inicio de la gracia. Y hoy estamos en lo que es la gracia. Y ese término lo dejó establecido nuestro Señor Jesucristo. Si no se obedece, entonces estamos haciendo vano el sacrificio de Jesús. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cuando viene Jesús, cuando hace su sacrificio, termina la ley e inicia la gracia. Pero aquí hay grupos religiosos que quieren obedecer, entonces mezclan, no les han enseñado que la ley acabó, que hoy estamos bajo la gracia, no les han enseñado que el antiguo pacto ha quedado también ya terminado y hoy estamos bajo el nuevo pacto, que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en practicar la comunión. Y hoy están siendo destituidos de manera religiosa, también de poder, pero no nos vamos a meter en las cosas del mundo, aunque también se les está quitando el poder, al menos a lo que es la iglesia de Roma, está dejando el poder, o se lo están quitando el poder, esta bestia que tiene 7 cuernos, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, es la que está destituyendo a todo aquel que le falta amor a Dios. ¿Por qué le falta amor a Dios? Porque no obedece su palabra, porque tiene que obedecer solamente lo que la palabra está escrito. Si estamos en el nuevo pacto, sigamos el nuevo pacto. Si estamos bajo la gracia, obedezcamos la gracia. Pero quieren obedecer lo que quieren, no hacen caso de la palabra. Entonces, por consiguiente, están siendo destituidos en una forma religiosa. Y con ello están siendo destituidos de ser adoradores de Dios. Porque simplemente ese tipo de adoración que ellos les hacen, que ellos le hacen a Dios no le agrada. Porque si le agradara a Dios esa adoración, Dios acomodaría las cosas para que siguiera en función. Porque Dios demanda ser adorado por lo que Él es. Si no hay adoración de la iglesia de Roma, ni de los grupos denominacionales, es porque para Dios no es de agrado, no es de su agrado. Si fuese de su agrado, entonces Él acomodaría las cosas para que siguieran funcionando. Pero ha sido muy sencillo de destituirlos. Esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, con el simple hecho de cerrarles los edificios, los está destituyendo y los ha destituido de ser religiosos y de ser adoradores de Dios. Y esto va para largo. No se ve cuándo la autoridad sanitaria, que es la que manda en este momento, las autoridades de salud, digan cuándo van a abrir los edificios. ¿Para qué necesitas edificios? Para adorar a Dios. Dios no mora en edificios hechos por manos de hombres. Dios mora en el corazón de un verdadero adorador a Dios. Y si quieres ser adorador de Dios, busca la iglesia de Cristo, que no ha dejado de adorar hasta este momento. Y el día de mañana vamos a ver precisamente cuál es esa bestia o quién es el que se ha encargado de destituir como grupo, como religión o como religioso, a todos, eso a todos, tanto la iglesia de Roma como a todas las denominaciones, como también a la parte infiel de la iglesia de Cristo. Por lo pronto, Dios les bendiga.